Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser
escucha? ¿Sí me escucha? Hola. Sí, hola. Hola, hola. Hola. Sí, hola. Hola. Confírmame si me escucha, por favor. Hola. Confírmame si el audio está bien. Sí, creo que está bien. Hola, buenas noches. ¿Cómo están mis estimados amigos de la plática? Es un gusto para mí saludarlos y desearles que esta semana sea una semana productiva para ustedes. Ya casi termina, ya estamos a jueves. Jueves 16 de enero es una fecha histórica para El Salvador. Y quiero hacer este programa dedicándole específicamente al tema de la firma de los acuerdos de paz que se suscribieron en Chapultepec, en México, el 16 de enero de 1992. Han pasado 28 años y qué importante es revisar la historia. Qué importante es revisar y darnos cuenta qué tanto se ha avanzado en 28 años. Es importante detenernos un poquito y analizar los objetivos, las metas que se pretendían al suscribir un acuerdo de paz, que lo que tenía era básicamente buenas intenciones. Y yo no me voy a detener un poquito a tanto detalle que pueda tener de, entre comillas, cumplimiento de los acuerdos de paz. Porque solo quiero referirme a un detalle bien importante. Y yo lo voy a decir así con letras grandes. Los salvadoreños, ¿será que hemos tenido el coraje para poner los acuerdos de paz en el centro de una transformación social? Ese es un tema de debate que yo quisiera tocar, y algunos de los que saben mucho de los acuerdos de paz sería importante que me llamaran y me dieran su opinión. Y les voy a dejar un número para que lo hagan. Pueden opinar al 346-760-3983. Los acuerdos de paz se firmaron en el Castillo de Chapultepec, en México, un 16 de enero. Pero nos tenemos que detener a que ese fue al final la firma de los acuerdos de paz. Pero habían otros elementos. Habían otros puntos de vista que se tomaron en cuenta antes, porque hubieron reuniones previas para poder llegar a eso. Para poder llegar a esta mesa donde se firma esos acuerdos, donde ese fue el punto culminante, pero no el principio de los acuerdos. Los acuerdos se venían trabajando desde hace muchos años. Se venía conversando, se venía queriendo llegar a un acuerdo producto de la presión internacional. Porque más que una buena intención de los que estaban en la guerra, yo creo que fue más por la presión internacional, por aquellos intereses internacionales que ya no querían seguir apoyando un conflicto que aparentemente no llegaba a ningún lado, no iba para ningún lado. Porque tenemos que detenernos un poquito en qué significaban los acuerdos de paz, en términos militares y en términos civiles. Porque había un desgaste de más de 10 años y que en realidad llevó a esto,
llevó a la firma de los acuerdos de paz, pero después de tanto esfuerzo, después de tanto querer ponerse de acuerdo en algo, de qué es lo que me da, de qué es lo que te doy, qué es lo que estamos dispuestos a hacer cada una de las partes para poder firmar algo y que signifique desmontar todo ese conflicto que había. Lo difícil de todo es que para poder llegar a este punto y para que los que en ese momento eran los comandantes de la guerrilla, y si ustedes ven la imagen que está ahí, esa imagen tiene a personajes que en la política salvadoreña ya no figuran. Si ustedes ven en la imagen, hay personajes que firmaron esos acuerdos de paz y que hoy en día ya ni siquiera aparecen como parte del partido político que surgió a raíz de esos acuerdos de paz. Se desmontó toda esa estructura política que tenía el FMLN y hoy escasamente un par de ellos son los que aparecen todavía en la vida política de El Salvador. La mayoría son gente que ya no está en el partido. Por diferentes razones se desligaron de toda la estructura que venía desde los años 80 como Frente Farabuno Martí, porque vieron otros intereses, porque hubo diferencias, o por lo que usted quiera llamarle, al final esos personajes ya no están. Sin embargo, la gente que celebró este día la firma, porque aún en mi cabeza todavía tengo aquella memoria de los años 91, cuando se anunció a final del año que se iban a firmar los acuerdos y que la guerra terminaba. Eso fue el anuncio de finales de año. Y por supuesto que la gente en general celebró que al fin se terminara esa pesadilla de que entre hermanos se estuvieran matando. Entre hermanos se estuvieran matando y que siguiera y que al final la gente dijo, bueno, qué felicidad que termine la guerra. Qué bueno que la guerra ya terminó y ya no va a haber más sangre derramada de hermanos. Qué bueno que ya no se van a seguir matando entre soldados y guerrilleros y que todo va a ser diferente. Que todo va a cambiar. Que a partir de hoy El Salvador ya es otro El Salvador y todo va a cambiar. Expectativa versus realidad. ¿Qué pasó después de los acuerdos de paz? En primer lugar, los que firmaron esos acuerdos, o sea, estos, ya no quisieron estar ahí. Ya no quisieron estar en el partido que surgió a raíz de ahí. Participaron en unas elecciones, lograron ser diputados, pero por diferencias o por ofrecimientos de otros partidos, traicionaron los ideales que tenían. Esos ideales que tenían el día que suscribieron los acuerdos de paz, los perdieron porque llegó alguien y les dijo, mejor hacer tu partido, mejor dedicarte a otra actividad.
¿Y a quién se le va a olvidar cuando allá por el año 96, 94, por ahí, 2 o 3 años, y Joaquín Villalobos estaba vendiendo al partido Arena, ofreciéndose por votos para incrementar el IVA que hoy se está pagando al 13%, cuando antes de eso se pagaba el 10% sobre los productos o servicios que se consumen. Y desde ese fatídico acuerdo entre Joaquín Villalobos y la clase política de derecha, se desquebrajó el FMLN, que venía unido hasta los acuerdos de paz. Y vamos a revisar entonces, de esos acuerdos de paz, ¿en realidad se han cumplido los acuerdos de paz? En realidad, esos acuerdos que se firmaron y que contenían un cambio sustancial en la vida política, económica y social de los salvadoreños, iba a ser totalmente diferente a lo que se tenía. Porque el FMLN luchó para que los derechos sociales de todos los salvadoreños se respetaran, para que los beneficios sociales llegaran a las grandes mayorías de gente necesitada. Pero el problema es que lo que no se pudo desmontar es el sistema económico vigente en ese momento y vigente hasta esta fecha. El sistema económico sigue intacto. El sistema económico que tienen secuestrados los dueños de los medios de producción en El Salvador no ha cambiado, ni va a cambiar, creo yo. Porque a pesar de que se firmaron acuerdos, lo único que se hizo fue maquillar instituciones. En lugar de llamar Policía Nacional, se creó una Policía Nacional Civil. Porque dijeron que la Policía Nacional de ese entonces era corrupta, era represora. ¿Y quién no se acuerda de esa época de los años 90? Y alguien me va a decir, ¿y realmente la Policía Nacional de hoy en día es mejor que la de esa época? Yo lo pongo en duda. Yo dudo que la Policía Nacional Civil actual sea mejor que la de esa época. Digo porque se han dado tantos casos que han comprobado que dentro de la Policía Nacional Civil hay estructuras que no hacen su trabajo como deberían de hacerlo. Y eso no es nada nuevo. Eso no es nuevito, eso siempre, desde que se formó la Policía Nacional Civil de El Salvador, se le ha señalado que es violadora de esto, que es corrupta, que existen ahí estructuras que no están haciendo el papel para el cual fueron creadas. Entonces, los acuerdos de paz han dejado esa gran duda sobre esas instituciones que supuestamente tenían que ser distintas en todo sentido a las que ya existían. Porque, ¿qué es lo que realmente hizo el FMLN? Lo único que hizo fue entregar sus armas, entregar las armas y decir, me voy a convertir en partido político, aquí están las armas, quémenlas, hagan lo que quieran con ellas, y nosotros nos vamos a convertir en partido automáticamente. Les dieron el carnet de partido político. Les dieron beneficios, les dieron
que estudiaran en la universidad, los que tenían intenciones, les dieron tierras, les dieron la oportunidad de meterse a la vida política. Pero yo me pregunto, ¿y todos los 75,000 o más muertes que generó el conflicto, y que muchos miles de ellos incluso ni siquiera volvieron a aparecer? Todas aquellas muertes que generó ese conflicto de uno y otro bando, ¿cuáles han sido juzgadas? Me pregunto yo, fue un borrón y cuenta nueva con la ley de amnistía y dijeron, aquí nadie paga, todos quedan libres de culpa. Porque que yo sepa no han sido juzgados los que participaron en ese conflicto. Muchos están como diputados, muchos están en el gobierno, muchos están en la sección consular de El Salvador, muchos andan huyendo, muchos se fueron al exilio a otros países, pero las condiciones socioeconómicas del país realmente cambiaron con la firma de los acuerdos de paz. Esa es la gran pregunta que uno tiene que hacer. ¿Realmente El Salvador tiene paz ahora, producto de los acuerdos de paz de hace 28 años? La generación de personas jóvenes que hoy tienen 28 años o menos, viven en un ambiente de paz en El Salvador. Las generaciones que nacieron con los acuerdos de paz y que hoy tienen 28 años, ¿realmente se sienten seguros en el país? Si era por lo cual se decía que se tenía que desmontar todos los aparatos militares y todos los aparatos escuadroneros, realmente las juventudes respiran con tranquilidad un ambiente producto de los acuerdos de paz. Yo lo pongo en duda. Solo en este año 2020, en 15 días han muerto, producto solamente de asesinatos, 60 personas, entre mujeres, entre jóvenes y hombres, sin tomar en cuenta a las ejecuciones extrajudiciales que hacen de pandilleros y que nadie sabe quién los mató. Porque en esos asesinatos no se están contabilizando las ejecuciones que hacen de pandilleros. Así como en esa época, antes de los acuerdos de paz, usted podía caminar por alguna zona de algún departamento y encontraba mucha gente muerta a la orilla de la calle. Y le echaban la culpa a la guerrilla, o le echaban la culpa a los escuadroneros, y no se investigaba. Nadie hacía justicia. Decían, los guerrilleros lo mataron. Decían, los escuadrones de la muerte lo mataron. Hoy siguen apareciendo personas muertas, tiradas como que si son animales en las calles. Y después de 28 años seguimos con esa sed de venganza. Después de 28 años seguimos pidiendo justicia desde nuestro lado. Pero ¿y la otra parte qué? Seguimos nosotros esperando que esa firma de los acuerdos, que hoy solo los conmemora el FMLN. La sociedad en general no lo celebra. Ni siquiera el gobierno los conmemora.
Solo el Frente Farabundo Martí sigue conmemorando este día de la firma de los acuerdos de paz. ¿Y la demás sociedad qué? Solo son espectadores. Y siempre yo digo, bueno, y cuando se conmemora algo, se debe conmemorar porque se ha dejado atrás un montón de cosas. Pero si no se ha cumplido, si las instituciones que se crearon como producto de los acuerdos de paz no están cumpliendo con su verdadera labor, ¿qué tenemos nosotros que celebrar? Si, por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, esa brilla por su ausencia. No tenemos una Procuraduría de Derechos Humanos que se llama así, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, surgida de esos acuerdos de paz. Brilla por su ausencia. Hasta hoy en día, 28 años después, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no tiene un papel vinculante. Solo sirve para hacer señalamientos, solo sirve para hacer observaciones. Pero su trabajo no se puede vincular en algún proceso judicial. No tiene ningún peso. No tiene ninguna robustez que la haga fuerte a una procuraduría para que la gente tenga miedo de violar los derechos humanos. Pero son instituciones que solo sirven para gastar el dinero. Eso es como un congreso como el que está actualmente, que tiene una gran cantidad de señalamientos y sin embargo se siguen dando golpes de pecho los diputados que están haciendo bien las cosas. Hasta ahora no le han podido dar a la Procuraduría de Derechos Humanos los suficientes dientes para que pueda ser vinculante en un proceso judicial. Porque hasta hoy en día, repito, desde el año 1992 hasta la fecha, no se ha escuchado que enjuicien a nadie por violaciones a los derechos humanos. No se ha escuchado. Nos detenemos y nos empantanamos solo en cuestiones de corrupción, como que si solo eso fuera. Como que si solamente eso fueran los delitos. Porque nos hemos materializado solo dándole importancia a la parte monetaria y no nos hemos detenido en la parte humana de la defensa de los derechos de las personas. Aquí va usted a escuchar cualquier tontería y posiblemente usted no esté de acuerdo con lo que yo opine. Pero lo que yo digo es lo que pienso y lo que yo opino es lo que veo. Usted posiblemente no esté de acuerdo conmigo con lo que yo digo y tiene la oportunidad de decir lo contrario. Pero en la realidad, nuestro país no ha cumplido con ese principio que significaba paz. No se ha cumplido hasta la fecha. Porque es increíble. Si usted vive en El Salvador, me va a decir que usted anda feliz a las 12 de la noche, por donde quiera. No. No creo que sea así. A lo mejor usted que vive fuera del país dice que el país ha cambiado. Yo lo invito a que vaya una noche a dar una vuelta allá por los lugares peligrosos, a ver si es cierto que ha cambiado. A la gente la siguen matando por robarle un celular. Pero si usted lo único que hace es ir a turistear a El Salvador y se va a pasear al Majagual o se lo va a pasear a la playa El Tunco, todo está bonito. Todo está bonito si usted va en su carro o paga un microbús y lleva a toda la gente.
Pero y la gente, la mayoría de gente, la mayoría del pueblo, ¿qué pasa con ellos? Si tristemente no tenemos ni siquiera la tranquilidad que el país merece. Y aquí no se trata de echarle la culpa a nadie. Yo creo que la sociedad en general somos culpables por no saber elegir. No somos culpables porque no sabemos exigir. Nos acomodamos. La mayoría de salvadoreños han pasado dormidos 28 años, haciéndonos creer que todo está en paz. El sector sindical del Salvador, que en los años 80 era un sector pujante y que se tomaba las calles y iba a demandar sus derechos, creando huelgas para poder exigir sus derechos. Hoy en día solo les interesan las cuotas sindicales. ¿Dónde está ese tejido de esa efervescencia social que en los 80 exigía los derechos en las calles? ¿Dónde está ese sector que se tomaba catedral o se tomaba las calles para que le cumplieran sus demandas? Hoy están acomodados en un puesto público y lo demás les vale. Hoy los sindicalistas lo único que les interesa es tener un salario seguro. Hoy los maestros que en una época, allá por los 80, se iba a la huelga para que le aumentaran su salario, hoy en día están conformes con lo que ganan. Les alcanza para todo, no tienen problemas. La inflación no les hace daño. El valor de la canasta básica no tiene problema. Hoy lo único que les interesa es pasar en un celular quejándose. Porque pareciera de que en la década de los 90, en el 92 todo cambió. El antes del conflicto y el después del conflicto. Hoy en día están felices los que lograron conseguir un trabajo en el gobierno y todavía se quedaron ahí. 28 años después, siguen trabajando, esperando jubilarse, esperando que les llegue la jubilación. Hay los demás hay que vean cómo salen. Ese sector social que demanda el cumplimiento y el respeto de sus derechos está dormido. Y se le van a montar, se le van a seguir montando, le van a imponer, le van a privatizar el agua, le van a privatizar hasta los hoteles de montaña, se los están privatizando y no dice nada, no pasa nada. Mientras no le quiten el trabajo, no pasa nada. El sindicato del IS les quitan las credenciales a las autoridades que fueron elegidas en una asamblea y no pasa nada. Todos se lo dejan a ver si el contencioso administrativo dice algo. Ya les quitaron anteriormente las credenciales y hoy se las quitan otra vez y están tranquilos, no pasa nada. ¿Qué pasó con la lucha sindical? El ministro de Trabajo en una época fue ministro sindical, fue dirigente sindical de pantalla. Hoy brilla por su ausencia. Hoy es más patronal que otra cosa. Ya los sindicatos del Seguro Social son como 14 quizás ahora. Y no pasa nada.
cuando solo debe existir uno. Es el que vele por los intereses de los trabajadores. Pero hoy existen sindicatos patronales y sindicatos de los trabajadores. ¿Y quién tiene más poder? El que tenga la mayoría de trabajadores sindicalizados. Porque cada trabajador aporta una cuota de $10 o más. No sé cuánto es la cuota máxima que están aportando para mantener a los dirigentes sindicales. Y yo siempre me pregunto, todo en materia laboral en El Salvador está azul. Todo está bien, no pasa nada. La gente está conforme con los $300 que gana y no pasa nada. No, todo está tranquilo. Entonces, los acuerdos de paz, ¿para qué sirvieron? Para dormir, para acomodarse, para que terminara toda aquella exigencia de derecho. Y por eso yo le llamo, y con el perdón de los amigos del frente, si hay algunos del frente que me escuchan, yo le llamo que el 16 de enero de 1992 fue la rendición del frente, porque abandonó toda la lucha que tenía, entregó las armas. ¿A cambio de qué? Entregó sus armas y el ejército sigue más fuerte que en ese entonces. El ejército no entregó las armas, el ejército se quedó con las armas. Pero el frente lo desarmaron y entregó todas sus armas a cambio de algunos beneficios. Y por eso se le han ido encima un montón de gente, de aquellos veteranos que lucharon en la guerra y que esperaban que el Frente Farabundo Martí pudiera reivindicar las luchas y llegara a hacer un cambio de sistema económico. Pero lo único que llegó al frente fue a administrar el sistema económico. Y ese sigue intacto. El mismo sistema, la propiedad de los medios de producción, sigue vigente como en los años 90, 80. Allá por los 80 y algo se hizo reforma agraria, se nacionalizó la banca, se nacionalizó el comercio exterior. Pero hoy en día todo volvió a las manos privadas. Todas las tierras de la reforma agraria volvieron a los dueños anteriores. Todos los bancos que se nacionalizaron volvieron a las manos privadas. Y el comercio exterior igual. No pasó nada. Entonces, yo no le llamo una celebración, yo no le llamo una conmemoración de los acuerdos de paz, porque los objetivos que pretendía han quedado a deber. Porque mientras El Salvador no respire un ambiente de tranquilidad y los derechos sociales de los salvadoreños no se respeten como se debe respetar y la justicia social no sea lo que la gente recibe, todo el sacrificio que hizo la población, todos esos miles de muertos que generó el conflicto armado no sirvieron de nada. En El Salvador, dice Raúl Nobleu, la violencia no paró. Los que estuvieron en esa pelea de libertad solo fue para tener un estatus. Y hoy que están en el poder les vale pepa. Eso es lo que yo digo. Lo mismo pasa en la USA, dice, un país de alta tecnología y seguridad. El año pasado tuvieron casi 40,000 asesinatos con armas. Sí, pero no tuvo acuerdos de paz USA. Tradicionalmente ha sido violento. Dice Elmer, un negocio de paz. Un negocio de paz. Sí. Y Dalia, ¿sí se logró justicia social? No, yo creo que no. La democracia, si se logramos democracia. No. El pueblo
le llama democracia al 51%, el 50 más 1, pero democracia no es mayoría. Democracia no es tener el 50 más 1 de opiniones positivas. La democracia se define donde las decisiones las tiene el pueblo. Pero a usted acaso le han preguntado como pueblo cuando van a tomar decisiones trascendentales si está de acuerdo. No, no lo han hecho. A usted le preguntaron en el año 2000 si estaba de acuerdo en que dolarizaran el país. No, simplemente votaron en una madrugada y aprobaron. ¿Le pidieron opinión a usted para vender el servicio de telefonía a manos privadas? No. ¿Le pidieron opinión a usted para vender todo el servicio de distribución de energía eléctrica a manos privadas? No. Y no le van a pedir opinión a usted para privatizar el agua. Entonces, ¿la democracia dónde está? En un montón de diputados que negocian levantar la mano a cambio de algo. Esa no es democracia. Democracia es que usted tuviera la oportunidad de ir a un referéndum o a un plebiscito para ver si apoya una decisión trascendental y que le afecte a usted. Pero si usted no tiene opinión para que tomen decisiones trascendentales en materia nacional, no le puede llamar democracia eso. Llámele cualquier cosa, pero menos democracia. Democracia no es solamente votar 50 más 1. Buenas noches a Idalia Reyes. Saludos. Para Wilber, saludos. Elmer. Marvin Izquierdo, saludos. Raúl Noblio, saludos. La democracia, dice Raúl. Fíjese, Raúl, que yo tengo problemas para pronunciar su apellido. Póngase otro, hombre. Raúl Nobleu. Raúl Nobleu. Nobleu. La democracia es una palabra de manipulación para el control interno y externo. Sí. La democracia en sí misma no solamente se traduce en que usted haga algo por mayoría. La democracia es que usted como pueblo tenga poder de decisión. Porque en la parte le llaman democracia que usted pueda votar cuando todo es una manipulación mental de quien tiene mayor capacidad para poder pagar la mejor campaña de publicidad. Ese es el que gana. El que tiene los mejores equipos de campaña, ese es el que gana. El que tiene dinero en abundancia para pagar la mejor agencia de publicidad que le garantice ganar. Y manipula, regala cántaros, regala láminas. Democracia no es que usted tenga la oportunidad de votar. Eso no es democracia. Si a la hora de decidir a usted no lo toman en cuenta, usted les endosa los votos, pero hoy se me aguanta. Ya me eligió, ahora aguántese. Así no funciona la democracia. La democracia es más que eso. Y por lo tanto, la firma de los acuerdos de paz de 1992 para mí quedaron a deber. Las instituciones que se crearon no se han fortalecido. Y el único que está conmemorando los acuerdos es el FMLN. ¿Y la demás población qué? No les importa. Les da igual. El ejército que también participó en esas firmas de paz ni siquiera celebra, ni siquiera conmemora. Es una falacia pensar de que hacer una celebración de esas, así como las marchas del 15 de septiembre, se va a quedar como un evento más
pero no se ha llegado a revisar. A estas alturas ya debería haber un esfuerzo de nación para revisar todos esos acuerdos que se firmaron, si realmente están vigentes o no, o son letra muerta. Por lo mismo que yo les decía, que se le puso borrón y cuenta nueva a todos los miles de asesinatos y no pasó nada. Ya debería haberse una revisión, pero no de los actores políticos que están representados en la Asamblea. Debería haber un análisis de la sociedad civil sin compromisos partidarios que analice punto por punto si esos acuerdos se han cumplido o si es necesario hacer otro. Si es necesario firmar otros acuerdos, porque esos acuerdos no se han cumplido. Y si no se han cumplido, hay que deducir responsabilidad. Porque si las instituciones creadas a raíz de eso no están cumpliendo su cometido, hay que revisar si vale la pena mantenerlas vigentes o no. Porque no se vale que sigan siendo mente, que solamente sirvan de pantalla, que solamente estén ahí porque así se hizo. Porque alguna vez usted ha visto un esfuerzo para revisar si los acuerdos de paz realmente han cumplido o no. Si lo único que significaba era que el frente entregara las armas, eso sí se cumplió, ¿verdad? Pero la sociedad civil sigue en guerra. Entonces, mientras usted no haga una revisión concienzuda de si se está o no está en la línea correcta, no tiene caso seguir conmemorando algo. Demo es un ejemplo de lo que yo creo que a otros les va a gustar. Democracia. La democracia es dar gracias, según esto. Se define democracia como el gobierno del pueblo, ¿eh? Pero según Raúl aquí dice cracia, no viene de gracia, viene del término gracia, pero democracia es gobierno popular, donde dice que el poder reside en el pueblo, dice el término general de allá por los filósofos de la antigüedad. La democracia en sí misma es eso, que el poder debe residir en el pueblo, pero el pueblo no le vamos a llamar democracia solo porque le dan a elegir, no se ha cambiado nada con relación a lo que tenía en ese entonces de los años 80. La gente sigue votando. En esa época de los 80, el FMLN boicoteaba las elecciones, cerraba las calles, derribaba postes para que la gente no fuera a votar. Después de los acuerdos de paz, se mete a la lucha política y exige que voten por ellos. ¿En qué momento se cambió el chip? ¿En qué momento cambiaron ese chip? O sea, cuando ellos no participaban, era pecado votar. Después de los acuerdos de paz, es necesario votar. Entonces, el FMLN abandonó aquello por lo que tanto lucharon miles de los que murieron. Cambiar un sistema económico,
lograr la justicia social, erradicar la pobreza, quitar esas estructuras que están evitando que la gente tenga oportunidades. Y si usted revisa de ese entonces a la fecha, solamente revise cómo es el sistema económico actual. Con eso usted puede darse una idea si realmente se ha cumplido aquello por lo cual tanto se luchó. Y hoy en día el sistema se está fortaleciendo más. El ejército hoy tiene más efectivos militares. La policía tiene más efectivos de los que tenía la policía anterior. Tiene mejor equipo militar. Y el esfuerzo que tanto hizo la gente para cambiar ese sistema. Bien, gracias. Eso no cambió nada. La historia se encargará de demostrar si realmente valió la pena esa lucha fratricida. La historia se encargará de demostrar si valió la pena ese sacrificio de vidas. La historia se encargará de demostrar si realmente el hecho que murieran miles de salvadoreños en ese conflicto se curó con solo firmar unos acuerdos de paz. A mí me quedan a deber porque no se ha corregido, no se ha cambiado nada de todas las estructuras por las cuales se decía que se luchaba. Pero principalmente no se han cumplido los objetivos de los acuerdos de paz porque cientos de salvadoreños mueren en el año. Producto de esa herida que no ha sanado, esa herida que solo cicatrizó por encima. Y los que estudian medicina me dirán qué significa que una herida solamente cicatrice por fuera, pero por dentro, ¿no? Tarde o temprano esa herida se va a abrir otra vez. Porque no ha sido suficiente la medicina que se le ha puesto a todas esas diferentes injusticias sociales. No se ha sanado la herida en el interior de todos. Siguen existiendo cientos de gente dispuesta a hacer daño, dispuesta a asesinar. Y hoy asesinan a la gente solo porque no se quiere hacer parte de un grupo. Así como en una época cuando alguien se resistía a ser reclutado. Quiera que la historia se encargue de demostrar que valió la pena el esfuerzo. Yo desearía que la historia a mí me diga, valió la pena el esfuerzo. Hoy El Salvador es un país de oportunidades, donde cientos de salvadoreños no tienen la necesidad de emigrar, porque en El Salvador hay todo. En El Salvador hay oportunidades para todos. Eso es lo que me gustaría escuchar. Pero se sigue escuchando que hay oportunidades para un poquito de gente. Para el poquito de gente que le hace la venia al gobierno de turno. Y mientras eso siga haciéndose de esa manera, donde solamente por el hecho de ser parte de un partido político tiene todos los beneficios que no tiene el resto de la población. Porque esa parte de la diferenciación
del estrato social, que basta con que exista una complacencia, una complicidad con el gobierno que está en este momento, y solo eso te hace beneficio en una forma automática. Pero ¿y el resto de la población qué? Si dicen que van a contratar 5,000, pero han despedido 5,000, no salimos de nada. Solo una sustitución de plazas por otros. Solo es cambiar nombre, nada más. Pero no hay desarrollo. Siguen saliendo 50,000 bachilleres cada año, y de esos 50,000, la Universidad Nacional solo puede recibir 20,000. Y hay 30,000 que se quedan sin estudiar porque se dedican a trabajar. Y porque las universidades no son capaces de recibir a esos 50,000. A estas alturas de la vida, a este momento, El Salvador ya debería tener una sede de universidad en cada uno de los departamentos, para que los jóvenes no tengan que ir hasta la capital a estudiar, o no tengan que ir hasta el sector del departamento más grande. Cada departamento del país debería tener una universidad nacional que absorba toda esa cantidad de bachilleres que salen. Una universidad con un presupuesto amplio que debería crearse en la asamblea con un porcentaje específico del presupuesto general de la nación, así como le asignan a la Corte Suprema en una forma automática el 6% del presupuesto, así como el FODES de las alcaldías le asignan un 10% automático. Así, el sector educativo, la Universidad Nacional debería tener un presupuesto en un porcentaje fijo del presupuesto general de la nación, para que dé cobertura en carreras técnicas y profesionales a esa gran cantidad de miles de bachilleres que salen sin rumbo y sin dirección. Porque todo joven que no sea atendido por el sistema educativo se convierte en una presa fácil del sistema, donde le pagan lo que el sistema quiere, donde le paga el salario que se le antoja, si es posible hasta menos del mínimo, y no pasa nada. Pero en lugar de mejorar las calidades de vida, en lugar de mejorar el presupuesto para la universidad, se lo disminuyen. ¿Dónde está el progreso? ¿Dónde está el desarrollo? El desarrollo no está en estar gastando dinero en propaganda. A estas alturas de la vida, en este momento, la asamblea ya debería hacer algo concreto. Quitar el financiamiento de los partidos políticos así de tajo. Yo quisiera ver elementos claves en el desarrollo del país donde el gobierno diga: a partir del mes de febrero estoy solicitando que el IVA ya no sea el 13, sino que sea el 10%, para que la canasta básica no suba. Pero en lugar de quitar, cada vez está más caro. Cada día el frijol aumenta de precio. Y mientras tanto el ministro de Agricultura velando por los perros. Mire qué bonito. Mientras los cafetaleros dicen que el café no va a tener una producción mayor de años anteriores y que incluso va a ser menor, el presidente de viaje en Guatemala, allá en Shela,
gastando $20,000 o más en un viaje que no le va ni le viene a El Salvador. Porque ir a la toma de posesión de un presidente lo puede ir a representar la ministra del Exterior, la ministra de, ¿qué te puedo decir? El vicepresidente que no hace nada. ¿Por qué no mandar al vicepresidente a la toma de posesión y que se vaya en el bus de los Melba? $150 en el viaje, va a ser acto de presencia, a la toma de posesión y ya. Pero no, se va el presidente con una gran comitiva familiar a gastar más de $20,000 en una toma de posesión que no hiede ni huele. Pero esas son las cosas que se deben de analizar y darse cuenta que no vamos a caminar mientras se sigan haciendo las cosas de la misma manera. A estas alturas los diputados ya deberían de hacer una reunión grande y ponerse de acuerdo que a partir de tal mes su salario se va a reducir a la mitad. Lo mismo deberían hacer los ministros y viceministros y no sé qué, de que a partir de tal fecha debe de reducirse el salario a la mitad. Pero no se ve nada de eso. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a desarrollarnos si queremos seguir haciendo las cosas igual como se hacían hace 28 años? ¿Cómo vamos a superar el nivel de analfabetismo si en lugar de reforzar las áreas de asistencia educativa en materia de flexibilidad educativa, las estamos eliminando? ¿Cómo vamos a mejorar el nivel de atención de salud si en lugar de crear nuevas clínicas estamos cerrando las clínicas comunales? Comunitarias se les llama. ¿Cómo vamos a mejorar la calidad de vida de las mujeres en materia de inclusión social si eliminamos toda la plana de la Secretaría de Inclusión Social? ¿O cómo vamos a mejorar la transparencia de la función pública si en lugar de mejorar las áreas de transparencia las estamos eliminando? ¿Y acaso a usted le pidieron opinión para mejorar todo eso, quitar eso o adicionar? No. Entonces no hay democracia. Por mucho que le digan, al final se descubre que el flamante secretario de Presidencia, secretario de Prensa, es uno de los peores en materia de violencia familiar. Ese anuncio salió hoy. Pero así como el presidente no hizo nada en el caso aquel de Alejandro Mason, tampoco va a hacer algo hoy. Como tampoco sale dando explicación sobre el caso de aquel fulano que andaba viajando en jet privado. Porque él también se va en jet privado. Entonces, ¿cómo le va a llamar la atención a alguien si él también lo hace? Y se lleva todo el familión, hasta los que no deberían de estar ahí, se lleva. ¿Y cómo le va a predicar usted con el ejemplo a alguien si usted no hace? ¿Cómo va a poder usted decirle a una persona, vístase adecuadamente, vístase rescatable si usted no se viste adecuadamente? Entonces yo siempre digo que este país del Salvador, en lugar de avanzar, vamos para atrás, como el cangrejo. Porque cada día salen diferentes negruras en todas las instituciones del Estado. Salen diferentes casos de todo color, de todos los partidos, y no se investigan porque ellos están salpicados. Mientras tanto te distraen con que atendieron a un perrito que atropellaron. Mientras tanto el agua te llega como que si fuera Gamesán.
No pasa nada. El gobierno va a seguir echándole la culpa a los 30 años anteriores. Durante los 5 años va a seguir echándole la culpa a los 30 años. Así como dijo en una reunión el presidente, si se ha aguantado 80 años, así dijo, si se ha aguantado 80 años para que le hagan la calle, ¿por qué no se va a aguantar ahora? Porque la gente le sigue el juego. La gente le sigue creyendo que basta con publicar una petición en Twitter, no en Facebook, y ya van a salir corriendo a apagar el fuego. Así lo han hecho durante estos 7, 8 meses casi. Que aparece alguien haciendo una nota ahí, inmediatamente el gobierno dice, hágase. Sin hacer estudios, sin simplemente apagar el fuego. Solo para que aparezca como que se le da atención. Pero la realidad es otra. La realidad siempre choca con esa ficción digital. Creo que esperar que la democracia haga un cambio es quizás ver un extraterrestre en nuestras vidas. Sí, yo creo. Y por lo mismo que digo, no existe democracia en nuestro país. Lo único que se entiende por democracia en nuestro país es el 50+1. Pero de eso a democracia hay una gran diferencia. Una desherida se abre porque por dentro está infestada, Idalia. Sí, correcto. Es lo que digo. De nada sirve cicatrizar la herida por fuera si por dentro está sin curarse. De nada sirve pretender que esa herida ya no te va a dar problemas si no la curas por dentro. Porque ese es el gran problema en nuestro país. Que se cicatrizó una herida con la firma de los acuerdos, se cicatrizó por fuera, cosmético, pero no se curó por dentro. Y por eso los resultados, por eso es que el país no despega, por eso es que el país no crece económicamente, no crece. Y por mucho que te lo quieran dibujar y te lo quieran apantallar, si no existe en el país una matriz productiva, si los que están obligados a invertir en El Salvador se van a invertir a Nicaragua, o se van a invertir a Costa Rica, o a Guatemala, o a Panamá, se llevan el dinero a las Islas Vírgenes, en lugar de invertirlo en El Salvador, ¿cómo se va a desarrollar El Salvador? No existe manera, no existe forma. Decía el expresidente de Uruguay, ¿por qué tenemos que aplaudir que los argentinos vengan a invertir aquí? ¿Por qué no exigir que los uruguayos inviertan en Uruguay? Eso es lo que les dijo. Hay una cuestión que se le llama repatriación de capitales. Los salvadoreños que tienen capacidad de invertir se lo llevan a otros países. Y a El Salvador le dejan nada. Las empresas telefónicas de El Salvador son de propiedad de gente que vive fuera del país. ¿Pero qué? Son compañías que son constituidas por salvadoreños en Luxemburgo y que cada mes se llevan millones de dólares. Y son salvadoreños. Salvadoreños que se han ido a crear compañías en Luxemburgo y sacan capital de El Salvador en concepto de regalías. Las AFP, el AFP confía, los dueños ¿de dónde son? De Honduras. Y se llevan todos los meses millones para Honduras. Ya ese dinero no queda en El Salvador. Al Salvador solo le dejan el cascajo.
Y la misma tónica, el mismo sistema económico que prevaleció en los años 80 sigue prevaleciendo hoy en día. Mientras el FMLN celebrando, conmemorando los acuerdos de paz. Y lo demás sigue igual. Los sindicatos dormidos, los profesores dormidos, solo les basta su sueldo, no más, no hay protestas, todo está bien, felices de la vida todos. Así no se progresa. Y dale a Reyes, ¿qué dice? Porque el sistema político y económico de la derecha está podrido y es el que sigue dominando. 300 millones de evasión de impuestos al fisco fueron perdonados. No, fueron 600. Fueron 600 millones de impuestos. Lavado de dinero más contrabando. Y esas son las cosas que uno dice, ¿en qué mundo viven los salvadoreños? ¿En el mundo de la ficción o en el mundo del engaño? A veces cuando usted va a ver una película de ficción, usted sabe que es ficción. Y la va a ver sabiendo que es ficción. Se mete en la película, a pesar de que sabe que es ficción, usted la disfruta y ve y dice, ah, sí es ficción, pero está bonita. Pero la realidad de El Salvador, usted no tiene que vivir de la ficción. Si usted permite que le den sopita de frijoles con pitos, esa es su decisión. Porque el gran problema que hoy en día tenemos es de que usted no puede decir algo en contra del gobierno porque se le viene una horda de robots a atacarlo. Y mientras personajes oscuros siguen tirando basura en la red y la gente se la sigue creyendo. Los responsables del Ejecutivo usan las cuentas institucionales del gobierno para publicar bagatelas, usan las cuentas institucionales de Casa Presidencial para publicar los viajes del presidente haciendo cualquier locura, felicitándolo por su cumpleaños, felicitando al cumpleañero del mes. Las cuentas institucionales no deben ocuparse para eso. Para eso existen cuentas particulares. Si alguien lo quiere hacer a título personal, que lo haga. Pero es increíble que las redes ven las páginas institucionales de Casa Presidencial y que andan publicando cosas que no tienen sentido. Y la gente, bien, gracias. Buenas noches, Yair Guevara, mucho gusto. Eduardo Beltrán, saludos. ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarlos. Es para mí un gusto estar con ustedes. Gracias por su atención. Gracias por estar pendientes. Si usted quiere hablar conmigo, 346-760-3983, con mucho gusto. Lo puede hacer y podemos hablar un rato si usted quiere. Y si no, vamos a ir retirando y vamos a hacer de esta noche descanse. Cuídense mucho y nos vamos a sintonizar en la próxima. La vida es bella, disfrútela, pero no permita que le tomen el cabello. Si usted permite que le tomen el cabello, que sea porque a usted así le gusta, pero no que se aprovechen de su nobleza, como decía el chavo. Se aprovechan de mi nobleza, decía el chavo. Nadie debe aprovecharse de su nobleza, porque cuando usted permite que se abusen de su nobleza, ya perdió. Gracias, cuídense mucho, muchas gracias. Es un gusto para mí saludarlos. Nos vemos en la próxima. Esta fue la plática desde Houston, Texas. Hasta luego, buenas noches. De todas partes del mundo, gracias por ser parte de este espacio de comunicación.
Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio.